pero particularmente voy a hablar de cómo he estado investigando, la política de la identidad en Chile se ha utilizado como un instrumento de exclusión de los pueblos indígenas y también como práctica de violencia de Estado. Esto lo hago como un estudio histórico del rango de los años 1833 a 1970. ¿Qué puedo decir al respecto? Primero, en cuanto a una invención de la identidad chilena como una ficción fundante. Cuando Chile se independiza hacia 1810, hereda un territorio vasto y profundamente diverso, pueblos aymara, diaguita, mapuche, cahuáscar, yagán y selknam, entre muchos otros. A la diversidad cultural presente en 1810 debemos sumar la especial geografía de Chile, país largo, angosto y con una buena parte del sur dividida en numerosos archipiélagos e islas. Esta situación geográfica, además, se vio afectada como resultado de un proceso expansionista del Estado chileno, donde anexa las provincias de Arica, Tarapacá, Antofagasta, derivado de la Guerra del Pacífico, lo que incluye a diversos pueblos indígenas a este territorio nacional, entre ellos el pueblo aymara. En este periodo, el Estado chileno decide asegurar además los territorios de la Araucanía y Magallanes, mediante el proceso de pacificación y colonización. Todos estos procesos hacen del Estado chileno uno absolutamente multicultural, donde es posible encontrar diversas lenguas, distintos orígenes étnicos y, de forma aún más relevante, sentidos de identidad diversos. Cuando hablamos del concepto de la identidad, lo hacemos desde una perspectiva étnica y, al respecto, Kunings y Silva indican: la etnicidad se refiere específicamente a la identificación de una colectividad social a partir de antecedentes históricos, la existencia de un pasado común, la identificación con un territorio, el uso de un mismo idioma, junto con otros elementos culturales y simbólicos compartidos por los miembros de una colectividad. Sin embargo, en lugar de reconocer esa pluralidad, el naciente Estado opta por inventar una identidad nacional homogénea. Esta identidad, la chilenidad, no surge de la experiencia popular, sino de una élite criolla y mestiza, que impone su visión del país, asociada a la modernidad, la propiedad y el control territorial. El Estado chileno decide que ser chileno significará no ser indígena, y sobre esa base se erige en un proyecto de nación que define, excluye y clasifica. Autores como Wilkin Lica señalan que el gran dilema de las democracias modernas consiste en cómo convivir con la diversidad cultural dentro de un mismo Estado. Chile resolvió este dilema negando la diferencia. En palabras de mi maestro Bartolomé Clavero, las constituciones latinoamericanas no nacieron de un pacto entre individuos libres iguales, sino de la imposición de ciertos grupos hegemónicos que se arrogaron el derecho a representar a todos. Existen antecedentes históricos que revelan que, al momento de independizarse, el Estado chileno tomó la decisión de homogeneizar los componentes de la nación chilena en su constitución y que la nación y el Estado chilenos son unitarios. En esto detecta Claudia Zapata su naturaleza autoritaria, pues obedeció a los lineamientos de la élite que se instaló en el poder político, lo cual concebía a la nación chilena a partir de parámetros modernos que imponían criterios de unidad, homogeneidad e integridad del territorio, a partir de los cuales se autoasignaron la misión de definir, excluir y establecer sus límites, tanto simbólicos como territoriales. El reconocimiento de la diversidad entonces del pueblo chileno quedó supeditado al deseo profundo de los impulsores del proceso de independencia de conformar algo propio, pero así también con su interés de control sobre extensas porciones del territorio nacional, como así todos los recursos naturales allí existentes para la explotación económica. En esta línea, Bartolomé Clavero indica que la validez y fundamento mismo de las constituciones de los estados nacionales no provienen, según la ficción moderna, de un imaginario pacto entre individuos iguales entre sí para defender sus derechos, sino de hecho las constituciones de nuestros países fueron el resultado de imposición de ciertos grupos hegemónicos, criollos mestizos sobre el resto del país. En esto nosotros encontramos un marco jurídico de homogeneización
Y podemos encontrar en ello, particularmente con la llegada del orden portaliano, en 1830 se instala la idea de que el orden y gobernabilidad son los pilares del Estado. Diego Portales y su legado establecen una fórmula que marcará nuestra historia: un Estado fuerte, centralizado, unitario y desconfiado de la diversidad. La Constitución de 1833 consagra una unidad política y territorial y con ello también la negación institucional de los pueblos indígenas. A partir de entonces, la diversidad cultural comienza a ser vista como una amenaza del orden y a la modernización. En 1819, un decreto había declarado la igualdad jurídica de los indígenas con el resto de la población, pero esta supuesta igualdad sirvió en realidad para eliminar toda protección de sus territorios y abrir la puerta a la usurpación. El derecho se convirtió así en un instrumento perfecto de exclusión, una herramienta de apariencia civilizatoria que legitimó el despojo. Para ello, yo analizo 3 casos paradigmáticos y particularmente me refiero al caso mapuche, aymara y selknam. Y en cuanto al pueblo mapuche, nosotros podemos decir que se pasa de la admiración al enemigo interno. Sin lugar a dudas, la densidad poblacional, presencia y poderío del pueblo mapuche ha marcado la historia de Chile, lo que significa también la estrategia de la incorporación que hace el Estado de Chile fuera también diversa. Se estima que a la llegada de los españoles, la población indígena mapuche alcanzaba alrededor de 1 millón de habitantes, de los cuales 500.000 habrían habitado en la región de la Araucanía, ubicada por el río Itata al norte y el río Cruces por el sur. Durante la independencia, el ideario patriótico exaltó al pueblo mapuche como símbolo de la resistencia. Les pido, por favor, yo sé que sí pueden bajarle el volumen a sus celulares porque me cuesta concentrarme cuando suena. Durante la independencia, el ideario patriótico exaltó al pueblo mapuche como símbolo de la resistencia. Particularmente Bernardo Higgins llegó a escribir que la sobriedad y la índole de los araucanos inspiraban el espíritu de la independencia, pero pronto esa admiración se transforma en estigma. Con la ley indígena de 1866, el Estado inicia un proceso de reducción territorial. Los antiguos territorios mapuches, que abarcaban cerca de 11 millones de hectáreas, se reducen al menos del 5% del territorio que originalmente tenían. Los títulos de merced, que parecían ser un acta de reconocimiento, fueron en realidad mecanismos de fragmentación y control. La llamada pacificación de la Araucanía en 1881 no fue un proceso de integración, sino uno de ocupación militar y despojo económico. Desde entonces, el Estado se configura al mapuche como el otro interno, el enemigo de la modernidad, mientras se apropia de su territorio y de su simbolismo heroico. Otro caso igualmente importante es el del pueblo aymara, en la chilenización del norte. Tras la Guerra del Pacífico, los pueblos aymara, quechua, licanantay pasaron a ser ciudadanos peruanos o bolivianos a súbditos del Estado chileno. El proceso de asimilación de los pueblos indígenas del norte de Chile, aymara, quechua, licanantay, fue distinto y da inicio con la incorporación de las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta como resultado de la Guerra del Pacífico a través del proceso de chilenización. De esta forma, antes de 1884, estos pueblos no eran parte sino de Perú y Bolivia. Debido a que la anexión de los territorios en el norte de Chile se derivan de estas consecuencias de la Guerra del Pacífico, la relación del Estado chileno con los pueblos presentes en este territorio se construye desde la desconfianza y desde el desarraigo cultural. El gobierno chileno identifica en estos pueblos a una verdadera identidad nacional diversa, la que cataloga como extranjera y por lo tanto fuertemente dominado por un discurso nacionalista chileno, digna de ser erradicada de la identidad chilena y por otro lado, poblaciones que se identificaban como peruanas y con una franca desconfianza en el gobierno chileno. El gobierno implementó una política de chilenización compulsiva, definida por Sergio González como un proceso aculturador destinado a extirpar toda referencia identitaria ajena a este proyecto nacional.
Las comunidades debían registrar sus tierras en conservadores de raíces, bienes raíces ubicados a cientos de kilómetros, lo que facilitó el proceso de despojo. Las escuelas públicas fueron el principal medio de imposición cultural. Solo podían estudiar chilenos que se denominaban netos, mientras las festividades tradicionales eran permitidas, solo se incluían himnos patrióticos. En el caso particular de Arica, y podemos a ello sumar a Tarapacá, los pueblos indígenas no gozaron de un estatus jurídico especial, se les concedió la ciudadanía chilena, ignorándole su condición. Las autoridades chilenas desconocieron y no tuvieron voluntad para reconocer las costumbres indígenas, y esto resulta fundamental, puesto que esta decisión facultó al Estado de Chile a apropiarse de una zona estratégica minera que constituye hasta el día de hoy la fuente de ingresos más importantes de nuestro país, y se esforzó en imponer la imagen de un Chile homogéneo mediante el proceso de chilenización de esa zona. A esto podemos agregar un tercer caso, y que podríamos decir es el caso más dramático de los que he estudiado, que es el pueblo Selknam, en cuanto nos encontramos a un proceso de civilización y literal exterminio. En el extremo austral de Chile, el caso del pueblo Selknam representa el punto más extremo de esta política. Desde 1881, con la colonización de Tierra del Fuego, el Estado chileno entregó enormes concesiones ganaderas a colonos europeos. El proceso de asimilación de los pueblos indígenas al sur austral de Chile fue particularmente salvaje en el caso del supuestamente extinto pueblo Selknam. Tal como lo indica Clara Moro, en la segunda mitad del siglo XIX comenzó la colonización definitiva de Tierra del Fuego, y en esta época, con la llegada de los buscadores de oro y el establecimiento de estancias para la crianza de ovinos, originaron sangrientos enfrentamientos con los indios y en algunos casos su decidido exterminio. Es en este periodo histórico que el gobierno chileno se interesa en Tierra del Fuego e inicia un proceso de colonización, financiando enormes hectáreas bajo concesión, estableciéndose verdaderos monopolios de la producción ganadera, integrándose productivamente al territorio, al proyecto capitalista del siglo XIX. El encuentro entre estos colonos y los pueblos originarios derivó un genocidio planificado. Los Selknam fueron cazados, perseguidos y finalmente deportados a misiones salesianas en la isla Dawson, donde la mayoría murió en condiciones de encierro y enfermedad. Gracias. En esta última etapa, y ante los resultados de las atrocidades cometidas por los colonos en Tierra de Fuego, el Estado chileno decide entregar la isla Dawson a una orden salesiana que instaló diversas misiones donde fueron deportados los Selknam. Estos ejemplos son concluyentes para poder determinar o poder ver la decisión del Estado chileno en crear una determinada identidad, considerar lo que era parte de la identidad chilena, y además en cuanto, y se relaciona un poco a lo que conversaba el profesor al principio de la exposición, esta decisión en cuanto el Estado no solo detenta el monopolio de la violencia física, sino también la violencia simbólica, aquella que impone formas de pensar y de sentir. Esta violencia simbólica fue la que moldeó durante generaciones la idea de que lo chileno es sinónimo a no indígena. La política de chilenización, exclusión, discriminación de la identidad indígena del ideario nacional, en mi opinión, no logra unificar al Estado, no lo legitima, como así tampoco convierte al gobierno en un adecuado mediador. Esta política solo ha servido para permitir la constante usurpación del agua, del territorio de los pueblos indígenas en Chile, con su consecuente y necesaria reubicación territorial, empezado desde hace 170 años durante los gobiernos de Montt y Pérez. Cuando el gobierno de Chile decide invadir el territorio mediante estrategias que justificaron su usurpación, primero convirtiendo al indígena a un verdadero enemigo de Chile y luego mediante la invasión militar directa, crea un paradigma que por demás permanece vigente en un porcentaje importante de la población chilena hasta el día de hoy. Este resultado es una herencia colonial persistente, un Estado que se autodefine moderno y civilizado, pero cuya modernidad, en mi opinión, se edifica sobre la negación del otro. A modo de concluir, hoy sabemos que la historia de Chile no puede contarse sin los pueblos indígenas. La identidad chilena no es homogénea.
es plural, mestiza, contradictoria. Pero el Estado durante más de un siglo se empeñó en borrar ese origen, en imponer una identidad imaginada para asegurar la dominación territorial y económica. Esta política de identidad, como decía Silvia Rivera Cusicanqui, distingue entre indios permitidos, los que se integran al relato nacional, y los indios prohibidos, los que resisten, los que siguen siendo vistos como una amenaza. El desafío contemporáneo es reconocer que no existe esta idea de chilenidad pura. Lo chileno es también mapuche, aymara, Rapa Nui y Selknam. Y solo a través de este acto de reconocimiento de esa diversidad podremos reconstruir una identidad nacional verdaderamente democrática e inclusiva. Termino con una idea que atraviesa todo este análisis. La política de la identidad en Chile fue en su origen una política de exclusión. Revertirla implica asumir una nueva política de la memoria, del diálogo y de la reparación. Muchas gracias. Bueno, y ahora, después de esta exposición, vamos a entregarles, de parte de todos los estudiantes de Derecho de segundo año, un pequeño presente a Karen Díaz. Bueno, y ahora daremos inicio al primer panel de este seminario. Cada expositor tendrá 15 minutos para exponer y al finalizar todas las exposiciones tendremos una ronda de preguntas. Llamamos a la testera a María Olga Troncoso, Victoria Márquez y Gabriel Carrión. Sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Agradezco enormemente la invitación el día de hoy y aprovecho de felicitar a los estudiantes por la organización espectacular. Me llama mucho la atención, primero el seminario, que vayan abriendo este espacio, que se transforme en un espacio permanente de difusión y de promoción de los derechos humanos, de análisis, de reflexión, y ojalá que se vaya transformando también en acciones concretas y prácticas de defensa de los derechos humanos. La organización también, desde la publicidad, desde la forma en que arreglaron el espacio físico, que no es menor. Ya vamos a hablar de la importancia de un espacio físico, un espacio seguro, un espacio acogedor. Todo esto habla, todo esto es lenguaje. Así que los felicito a todos y todas por esta tremenda organización. Bueno, les cuento, no tengo ninguna presentación, a diferencia veo de mis compañeritos que vinieron todos preparados, debidamente preparados. La idea es poder contarles un poco el trabajo que realicé en Iquique cuando me desempeñé como jueza de familia. Hola Camila, ¿cómo estás? Y también el que estoy desarrollando, es que llegó la delegada, no pude evitarlo. El que estoy desarrollando en Santiago. Voy a tratar de hablar en forma lenta y pausada, porque yo hablo mucho y muy rápido y soy muy dispersa. Estudié en la Universidad de Talca. No es menor el detalle, porque con esto les quiero decir que conozco también lo que es estudiar en regiones, el sacrificio que significa para las familias, para los estudiantes, el estar aislados de Santiago, el tener recursos económicos limitados muchas veces para organizarse, para estudiar, etc. Entré en la Academia Judicial, no vamos a decir cuándo. Cursé la Academia Judicial, soy jueza de familia hace 20 años, solo he estado en materia de familia porque me encanta. En distintos tribunales en Santa Cruz, en San Antonio, en Colina, en Santiago y en Iquique. Desde el 2019 hasta el 2023 fui jueza de familia de Iquique y ahora soy jueza de familia del tercer juzgado de familia de Santiago. Estoy desempeñándome en el Centro de Medidas Cautelares en Santiago. Así que conozco bastante bien la realidad de Tarapacá. Cuando me desempeñaba en Iquique, surgió la pandemia. Ya estaba hablando Juan Pedro, ¿no?, el profesor, de lo que significan ciertas crisis, ciertas etapas y cómo en estas crisis surge muchas veces el temor a movilizarse y también surge o se visibiliza
de mejor forma quienes son más víctimas en estos espacios de crisis. Normalmente las mujeres son más víctimas o tienden a ser más víctimas en estos espacios de crisis, y también los niños, niñas y adolescentes. Mi tema son los niños, niñas y adolescentes, la promoción y protección de sus derechos. En ese momento, en el 2020, surge la pandemia, y quienes vivíamos y viven en Iquique pudimos apreciar el cambio de la movilidad humana, de tener una migración temporal específica, ¿no?, de labores específicas de nacionalidad peruano a boliviano. Empezamos a tener personas de nacionalidad colombiana, venezolana, en situación de calle, en las esquinas, en las playas, naciendo en rucos, guaguas, me tocó ver, etcétera, situaciones dramáticas. En ese momento no había mayores redes, en el 2020 no había mayores redes, estaba ciertamente el Instituto de Derechos Humanos, pero no estaba UNICEF, World Vision y otras agencias también internacionales que con los años se fueron asentando. Surgió entonces que había que movilizarse, que había que dar una respuesta y garantizar el derecho humano al acceso a la justicia. Y ahí ahora empezamos a hablar de los derechos humanos. Entonces tenemos la posibilidad los jueces, creo yo, de tomar decisiones con lo que nos llega en un tribunal, con un expediente, antes en papel, ahora virtual, pero sin conocer la realidad desde la práctica, desde la calle. O tenemos la posibilidad de movilizarnos, ser valientes y generar espacios de conocimiento de la situación viviéndola también. Bueno, que es mi caso. Me constituí en Colchane en diversas oportunidades, solicité apoyo a la Corte de Apelaciones, a la Corte Suprema, se formó una mesa, se creó un protocolo desde la Corte Suprema, etcétera. Entonces, con esto lo que les quiero señalar, ahí sí. Con lo que les quiero señalar es que tenemos un sistema de derechos humanos que seguramente lo están conociendo y lo están aprendiendo. Un sistema regional, un sistema nacional, un sistema universal. Tenemos normativa internacional que protege, promueve, ampara. Tenemos mandatos al Estado en que debe promover y generar mecanismos de promoción, de protección y de garantía de derechos humanos. Eso todos lo sabemos o lo estamos sabiendo, lo estamos aprendiendo. ¿Cuál es la misión de nosotros? Ustedes que son estudiantes y que van a ser abogados, de los abogados y de los operadores de justicia en general con los derechos humanos, es cómo los bajamos, cómo los materializamos, cómo esas normas las transformamos en acciones concretas, más allá de una decisión judicial, que esa decisión judicial se fundamente, materialice y haga carne los derechos fundamentales. Bueno, uno de los ejemplos fue el trabajo en niñez migrante y adolescencia migrante, que se realizó en la región desde el año 2020 a la fecha. Se crearon organismos, mecanismos, protocolos, etcétera, y se tomaron decisiones, espero, no arbitrarias, fundamentadas y conociendo efectivamente las necesidades particulares de la niñez y la adolescencia. Desde el año 2020 hasta la fecha, más de 100.000 personas han atravesado las fronteras por paso no habilitado en Colchane por lo menos. De ellos, un tercio son niños, niñas y adolescentes. De ellos, más de 300 han ingresado al país sin compañía de ningún adulto. Se llaman niños, niñas y adolescentes no acompañados, de acuerdo a la observación número 6 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Las categorías son no acompañados, separados y acompañados. Los no acompañados a la fecha en la región son más de 300. La respuesta que le da el Estado a esos más de 300 son el ingreso a una residencia, lo cual pueden comprender que no se ajusta específicamente a sus necesidades. Ellos se movilizan y transitan desde su país de origen, tránsito y destino, con otra motivación. La motivación es primero la reunificación con su familia, pero ciertamente también la búsqueda de espacios laborales. Son adolescentes que han estado en situación de calle, muchos de ellos que han tenido forzadamente que abandonar el sistema escolar, que se encargan muchas veces de la familia, y la respuesta hasta el momento no ha sido adecuada ni en términos de reparación emocional por su tránsito, ni tampoco de respuesta de un espacio seguro, de puertas abiertas o cuidado comunitario como ejemplos que tenemos en otros países.
También volviendo desde la cátedra, ¿no? El Alto Comisionado de Naciones Unidas ha señalado en reiteradas oportunidades que los espacios de frontera no son excluyentes de la protección de derechos humanos. No es que se suspendan los derechos humanos por estar en frontera, todo lo contrario, se refuerzan. Se entiende que las personas que están en situación de frontera, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, están viviendo un alto riesgo de sufrir discriminación, sufrir violencia de género, sufrir también decisiones contradictorias y arbitrarias. Es en ese espacio donde se tienen que tomar acciones concretas de satisfacción de necesidades básicas, de reunificación, de no detención en caso de niños, niñas y adolescentes. Y lo primero que tenemos que hacer, y este va otro mensaje, disculpen que hable tanto, ojalá que algo les vaya quedando, pero otro mensaje que tenemos que hacer como operadores de justicia el día de mañana ustedes, incluso actualmente, es: tengo el sistema de derecho humano universal y regional, necesito, ¿cierto?, materializarlo. ¿Cómo lo materializo? ¿Con qué acciones concretas? ¿Con quién? ¿Con qué red cuento para ello? ¿Y cómo logro identificar una persona en situación de vulnerabilidad y de vulneración de sus derechos? Aunque ustedes crean que es algo básico y lógico, no todos nos ponemos de acuerdo en esto. E incluso dentro del Poder Judicial, aún no todos los jueces consideran que un niño que ha ingresado al país por un paso no habilitado está siendo vulnerado sus derechos. Y hay grandes discusiones y hay muchos tribunales que rechazan los requerimientos por medida de protección o entienden que no somos un espacio adecuado porque no somos un espacio político para solucionar temas que se podrían considerar como políticos, que es la situación migratoria irregular, ¿no? Los espacios, la posibilidad del acceso a la educación o el acceso a la salud. Entonces, muchos tribunales y muchos jueces no coinciden en eso y no dan curso a las solicitudes. Y hay otros que sí, y es ahí donde necesitamos abogados valientes, curadores valientes, defensores valientes, que se atrevan, que recurran, que insistan y que hagan visible que por qué son situaciones de vulnerabilidad y por qué son vulneración de los derechos. Estamos acostumbrados, los jueces de familia generalmente, a que la vulneración de derechos provenga de la familia, ¿no? Acostumbrados que el abandono del papá, el maltrato de la mamá, el consumo de drogas del grupo familiar, etcétera. Pero no aprendemos todavía a visibilizar cuando la vulneración de derechos proviene del Estado en un niño, niña, adolescente. Aún no nos movilizamos en esos espacios. Cuando están en residencia, ¿qué hacemos? Cuando están siendo vulnerados sus derechos en frontera o no se garantizan sus derechos, ¿qué hacemos? O sea, aprendamos a identificar la situación de vulneración, la situación de vulnerabilidad. Aprendamos a identificar cuáles son las barreras que les impiden el acceso a la justicia. ¿Cuáles son esas barreras? El idioma, el aislamiento geográfico, el sexo, el pertenecer a comunidades indígenas, el pertenecer a comunidades LGTBIQ+, comprendiendo cuáles son, identificando estas barreras, yo puedo movilizarme para dar una solución ajustada y garantizada a estándares internacionales de derechos humanos. No hay que esperar, miren, no hay que esperar a ser abogados para movilizarse. No hay que esperar, lo pueden hacer desde allá. Esto es una muestra de que ustedes están como Estado, porque no se vean así, sí lo son. La Universidad Arturo Prat es una universidad estatal y hay un mandato al Estado de promover los derechos humanos. Aunque ustedes crean, lo están cumpliendo ustedes en nombre de su universidad, pero están dando cumplimiento a ese mandato a través de este seminario, están promoviendo los derechos humanos. No conozco la universidad en cuanto al centro alumnos o las actividades que puedan desarrollar ustedes. No sé si alguna vez han ido a una residencia de las que existen en Iquique, de lactantes, donde hay guagua, o de niños y adolescentes. Aunque ustedes no lo crean, lo pueden hacer. En otras regiones y en otros países, las universidades son nichos de promoción activa de derechos humanos. Está bien la cátedra, los felicito. Está bien que nos sentemos, que escuchemos, que aprendamos, que leamos, pero eso queda
acá, digamos, eso es cátedra. Y otra cosa es afuera, otra cosa es afuera. Y tienen que lograr ser abogados con ambas disciplinas, prácticas y teóricas. Tienen buena formación. Está doña Claudia aquí, que yo la admiro profundamente, porque la conozco y la he visto litigando. Pero tienen que aprender a movilizarse también afuera. Vuelvo a insistir, existen hoy día espacios que requieren que alumnos universitarios participen. Nadie los va a venir a buscar. Nadie los va a venir a buscar. Existen programas, por ejemplo, en Santiago, con los lactantes, en que personas van, y aunque les suene ridículo, abrazar a la guagua. ¿Usted sabe lo que significa el abrazar a una guagua? Cuando está en situación de abandono en una cuna, 1 hora, un día domingo, se pueden organizar. Lo que puede enriquecer a un lactante, un abrazo para hacerlo dormir. Existen niños en residencia que están con rezago escolar, que necesitan tutores en lenguaje, en matemática, en idioma. Me imagino que muchos de ustedes tienen muchas habilidades. Se pongan a la disposición de la comunidad. Hay grandes banderas de lucha de derechos humanos. Cada uno va a elegir la que le acomode. Bueno, tienen que elegir las grandes banderas. Pueden elegir banderas comunitarias. Pueden elegir enseñarle matemáticas a un niño y le está cambiando la vida. Eso también es promover derechos humanos. Eso es promover el acceso a la educación y garantizar sus derechos. Y lo pueden hacer ustedes como universidad estatal. Con eso le quiero decir que yo me puedo quedar cómodamente en mi estrado, ir a trabajar todas las mañanas, volver a mi casa tranquilamente con toda la comodidad que me otorga mi cargo, pero no lo hago. Y muchos jueces no lo hacemos. Bueno, ojalá fueran todos así, pero no todos lo hacemos, pero algunos lo hacemos. Y salimos a la calle y vamos a buscar y vamos a escuchar. Y yo quiero conocer y yo quiero aportar. Con lo que se pueda, con una mesa, con un protocolo, con solicitando comida, pidiendo ayuda. Y en eso se transforma mi cargo y en eso garantizo y en eso tienen sentido mis decisiones. Yo me voy a dormir tranquila porque mis decisiones están fundamentadas en algo que yo conozco, que viví, que lo sé, que lo miro, que lo palpo. Y con esto voy terminando. Solamente quería hacerles presente la importancia de tener un marco teórico, de conocer un sistema de derechos humanos, de promoverlo, pero del desafío de conocer, aprender a identificar las barreras que impiden la garantía de los derechos humanos, el conocer las situaciones de vulnerabilidad, el conocer qué es una vulneración de derechos, cómo materializo yo desde lo que me toca, no desde el otro, que el Estado, claro, sí, el Estado, y hay algunos mecanismos especializados que su labor es esa, ¿no? El Instituto de Derechos Humanos, el Comité contra la Prevención de la Tortura, etcétera. Cada uno le toca su parcela. Pero ¿qué me toca a mí hoy día como estudiante de segundo, de primero, de segundo? ¿Qué hago yo hoy día cuando me voy los fines de semana con mis colegas? Cuando se termine este seminario, que ganas de que el próximo año me inviten y que puedan decir, ¿sabe qué? Nos organizamos y vamos todos los domingos y hacemos tutoría y los sacamos a la playa y les estamos enseñando a los chiquillos a que pueden estar en la universidad igual que yo. Les hacemos reforzamiento de PAES, 3º y 4º medio, y logramos que 2 entraran a un instituto. Y hacemos esto y esto y esto y esto. Esos son derechos humanos también. Cada espacio que les toque, chiquillos y chiquillas, desde lo que les toque vivir. Eso, muchas gracias. Espero haber sido útil. Muy buenos días a todas y todos. Yo no sé si voy a lograr, que era mi pretensión, motivarlos más de lo que logró hacer la jueza con esta charla, ¿no? Pero bueno, haciendo propio los vocativos que todos han repetido a las autoridades, académicos y demás, quiero, con la certeza de que voy a ser repetitiva, dedicar mis primeras palabras para felicitar a los alumnos. Creo que es una redundancia necesaria. Quiero felicitarlos porque muchos de los que hoy día estamos sentados aquí estuvimos sentados allá atrás, no en algún seminario de derechos humanos, pero somos orgullosos egresados de esta escuela. Y
queremos decirles, o quiero decirles primero, que todo lo que están soñando se puede. Y que esto que están haciendo hoy día no solo demuestra el compromiso con la cátedra, la necesidad de la nota, el querer aprobar o hacer bien las cosas, tampoco significa solamente el compromiso con la universidad. Ustedes están poniendo al hombre, al ser humano y su dignidad en el centro de la construcción. Y eso hace que de verdad se promuevan los derechos humanos. Si cada uno de ustedes sale con la convicción de que la dignidad del ser humano es el centro de la discusión jurídica, social o en el lugar, como dijo la juez, que se coloquen, entonces esta cátedra y las clases de don Juan Pedro habrán sido todo un éxito. Bien, yo en ese contexto y entendiendo que esto era una invitación a hablar un poco de la experiencia en materia penal, quise escoger un tema, se lo propuse al profesor Dufré, y quiero hablar muy someramente para llegar a la práctica del debido proceso, ¿no? Y sus orígenes. Quiero hablar, a ver si me ayudan con la presentación, ¿sí? Quiero contarles que voy a presentarles una mirada transversal y tal vez concreta de lo que es esta garantía que parece habitualmente tan lejana. Sí, estamos, ahí está bien parece, ¿no? ¿Sí? Bueno, por cierto, y esto lo deben saber, el origen de la garantía o el derecho fundamental del debido proceso parte con la Carta Magna, por allá por el 1215, ¿no? Cuando lo que se intenta limitar son los poderes de este juez de Inglaterra, o sea, este rey de Inglaterra, advirtiéndole en su artículo 39 que había ciertas cuestiones que no podrían pasarle a los varones de la época respecto de quitar sus posesiones o ir a prisión sin un procedimiento previo, ¿no? Sin un proceso previo que se conociera. Esto se profundiza con los años en la Constitución de Estados Unidos, la enmienda quinta y la 14ª, que viene a hablar de este proceso legal. Y después, por cierto, la Revolución Francesa profundiza en el sentido del juicio justo. Para nosotros, y esto lo pasaré rápido porque quiero llegar, digamos, a mostrarle cómo se ha ido construyendo, para nosotros está recogido en la Constitución Política de la República, ¿sí? Con el concepto de racional y justo, que todo el mundo cree, digamos, pudiera ser una mezquina descripción, ¿no? Sin embargo, aquí quiero hacer una cuestión presente. El concepto de debido proceso tiene una maravilla desde la construcción, porque está siempre en construcción. El concepto de debido proceso está en una permanente evolución, volviéndose un encanto para el estudio de los que nos gusta el derecho, ¿no? Porque el debido proceso, cuando yo estudié en la universidad, no era el debido proceso que es hoy. Y cada uno de los derechos que lo integran y cómo se ha ido conformando y la amplitud de la misma va cambiando. Es siempre un desafío, ¿sí? Se va enredando con otros derechos, se va fortaleciendo a través de otros derechos, se va profundizando a través de la construcción jurisprudencial. Y también el debido proceso lo traemos a nuestra legislación a través de los tratados internacionales que están ratificados por Chile y que son, en virtud de las obligaciones de garantía y respeto, como dijo la magistrada, ¿no? La obligación del Estado, el llamamiento y la obligación estatal de cumplir estos derechos, entonces lo traemos a nuestra legislación a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por cierto ya debe ser materia conocida para los alumnos de esta cátedra, la Convención Americana de Derechos Humanos y particularmente muchos otros, pero también el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Quiero mostrarles en esta invitación que les digo y en esta construcción permanente del concepto de debido proceso, quiero mostrarles estas tres miradas aquí para que vean que tienen áreas y caminos que se van construyendo. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha entendido como un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales
para una adecuada defensa ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Y aquí ya nos regala una mirada más amplia. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo que el debido proceso se queda en el tribunal penal. Tampoco se queda en el tribunal de familia, que naturalmente está en ambos tribunales, ¿no? Sino que el debido proceso ha salido a caminar a cualquier acto emanado del Estado. Y debemos entenderlo parte de aquel. Para Duche, Marín y Riego, que son profesores procesales nuestros, la idea del debido proceso está construida por un conjunto de parámetros de estándares básicos que deben ser cumplidos por todo proceso para asegurar que la discusión y la determinación de derechos que están en cuestión se haya realizado en un entorno de razonabilidad y justicia para los que intervienen en su desarrollo. Si observan entonces, aquí, en este concepto, lo que hay es lo que les decía yo, ¿no? Siempre un proceso en construcción. Nadie define expresamente, concretamente, absolutamente el debido proceso. Todos hablamos de conjuntos, de mínimos, ¿sí? Y la Corte Suprema ha hecho muchas definiciones, ha intentado avanzar también en la construcción y ha definido, entre otros, el debido proceso como un conjunto de garantías mínimas establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Es así que en torno a los aspectos que contempla el derecho a un debido proceso no hay pareceres discrepantes en cuanto a que lo construye un conjunto de garantías que la Constitución política, los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Esto en una sentencia del año 2012, partiendo porque ha continuado en esa elaboración. Si ponemos atención en esta descripción del concepto, entonces nos invita a decir, hay un conjunto de garantías que son las mínimas, ¿sí? Y que las vamos a asegurar de todas maneras en el acto, en el procedimiento. Sin embargo, establece esta palabra de mínimo sobre la que también ha trabajado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos invita y nos indica lo flexible que es este concepto, en cuanto a que cada vez que aparece la necesidad de proteger, por ejemplo, grupos de especial protección, niñas y adolescentes, una situación migratoria explosiva, una circunstancia de urgencia, ¿no? Se refuerza y va a aparecer nuevamente esta necesidad de completar y el concepto va creciendo. ¿Por qué va creciendo? Porque derechos humanos tiene la virtud de interpretarse de manera expansiva, ¿sí? Para asegurar su aplicación. Cuando tratamos de establecer derechos humanos, cuando tratamos de garantizarlos y asegurarlos, interpretamos expansivamente. Y cuando tratamos de limitarlos, interpretamos restrictivamente. Por lo tanto, este derecho fundamental, que es el debido proceso, entonces va creciendo cada vez que necesitamos reforzar ese sentido. La regulación normativa, la voy a pasar rápidamente para el término porque creo que lo he ocupado, hasta el 19, número 3. Oye, eso no se lee mucho, ¿es por la luz o porque no está ampliada la imagen? Recién lo observo, lo lamento. Pero bueno, yo les cuento, está la regulación normativa, está el 19, número 3 de la Constitución Política de la República, en la Declaración de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 8, 9, 10 y 11 nos hablan de estos principios, del juicio previo, ¿sí? De la presunción de inocencia, del procedimiento. Y la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8, que es a través de su corte la que más ha desarrollado este concepto, ¿sí? Nos invita a este listado de garantías mínimas, es decir, el piso sobre el que partimos entendiendo y aplicando este debido proceso. Yo no pretendo, por favor la siguiente, yo no pretendo leérselas todas, solo quería exhibírselas en la siguiente lámina. Yo creo que hay que ampliar, yo creo que no está la pantalla completa. Y es la luz también, ¿no? ¿Sí? Bueno, quiero de esto contarles que el artículo 8 de la Convención Americana Americana de Derechos Humanos contiene un listado de estas garantías mínimas. Y me voy a quedar en los que voy a ocupar a continuación, entonces, en virtud de esta dificultad. Parte diciendo que todos tenemos derecho a ser oídos. Y esto tiene
un doble sentido, es que donde hoy día probablemente se está ahí mezclando este derecho fundamental del debido proceso entre la posibilidad de contradecir la prueba de cargo, la posibilidad de rendir prueba en un procedimiento, de hacer alegaciones por parte del imputado, pero desde otra mirada también para las víctimas, ¿no? Y se está mezclando digo, porque ahí hay algunos trabajos acerca de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con el derecho a la tutela judicial efectiva, que es la posibilidad efectivamente de acceder a los órganos del Estado para un pronunciamiento y la posibilidad de intervenir. Está el derecho a la información, la posibilidad de que todos conozcamos con precisión cuáles son las razones por las que se nos investiga, de qué se trata el proceso en el que estamos involucrados. ¿Para qué? Para propender a la posibilidad de que efectivamente nos podamos defender. Porque uno se tiene que defender cuando sabe de qué se defiende, ¿no? No es posible hacerlo sin este conocimiento y sin esta precisión. El derecho a la información es fundamental. Del mismo modo, está la posibilidad de rendir prueba y contradecir la prueba de cargo, que es trascendental, ¿sí? La posibilidad de discutir aquella prueba que están ofreciendo en mi contra. Eso se hace en un ejercicio de litigación, hay algunos alumnos del taller aquí, a través del contrainterrogatorio, pero también se produce en todos los procedimientos a través de la generación de prueba propia o del cuestionamiento de la prueba fiscal en el proceso penal. La posibilidad, o sea, la obligación de no volver, la prohibición de no volver a ser juzgado si un hecho ya se ha resuelto, que para nosotros es el non bis in idem, la posibilidad de recurrir a la resolución judicial para que la revise un tribunal superior y, por cierto, un juicio público, un juicio que pueda ser de alguna manera transparente y controlado, entre otros. ¿Podemos ver la siguiente? En la siguiente, qué lindo. Tenemos todo tipo de seres en él. Exacto, todo tipo de invitados. Bueno, en esta lámina los invitaba a conversar acerca del derecho a ser oído y en esta mirada, porque la magistrada pudo haber hablado largamente de aquello, sin duda, acerca de cómo ha ido evolucionando el derecho a ser oído de niñas, niñas y adolescentes en materia de familia, que es sin duda un gran tema, probablemente solo para una charla. Pero en materia penal, debemos decir que, por ejemplo, la Corte Interamericana ya en varias sentencias ha establecido que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando se refiere al derecho a ser oído, también se refiere a que las víctimas de las violaciones de derechos humanos o sus familiares puedan contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los procesos, como querellantes, que se les escuche antes del término de las causas, poder declarar, ser parte, ¿sí? Del mismo modo, la Corte Interamericana ha establecido otra mirada y dice que en el caso Barbani versus Uruguay, establece que este derecho a ser oído tiene dos miradas, la de acceder al órgano para que se determine el derecho que se reclama con apego a las debidas garantías y por otro lado que esa garantía o esa decisión también tenga una protección material que implica al Estado que garantice la decisión y que éste se produzca a través de un procedimiento. Y la Corte Suprema ha establecido en recurso de nulidad penal que es posible concluir que dentro de la garantía del debido proceso el derecho a ser escuchado tiene un rol fundamental, puesto que tiene una estrecha ligación con la igualdad en el acceso a la justicia. Hice un par de ejercicios, no sé si se van a ver, pero hice un par de ejercicios que son mis últimas dos láminas y quería invitarlos a concretar o a aterrizar este derecho, ¿sí? Las películas siempre sirven para esto. Y yo no sé, son todos muy jóvenes aquí, espero que las primeras filas me ayuden y digan que se acuerdan. Se habrán visto En el nombre del Padre, ¿sí? Esta película que nos habla de un juicio irlandés, basado en una historia real, ¿no? 4 ciudadanos irlandeses que son condenados por un supuesto ataque terrorista a un bar, habiendo sido inocentes. Si ustedes averiguan por ahí, lo que van a ver, y si ven esa película además se van a enamorar
el trabajo que hace la abogada defensora y se van a enamorar de la defensa y sus posibilidades, ¿no? Ya el defensor regional podrá hablar con más autoridad de aquello. Pero de lo que estoy hablando es, en esa película es la defensora la que encuentra una prueba que agentes policiales, actuando a nombre del Estado, habían ocultado para asegurar el éxito de la investigación procesal. Y comillas, para responder de alguna forma a la presión social de tener culpables por un acto. Y esta defensora, en una acción de revisión posterior, encuentra una prueba, repite el juicio, y lamento hacer spoiler, pero ella es vieja, y logra finalmente entonces que sea reconocida la inocencia de estos representados. Esta película nos muestra el derecho a defensa y su importancia, pero también nos muestra lo concreto que es, el cómo se aterriza, el cómo se construye. No es teoría. El derecho a defensa es parte del debido proceso, pero en la realidad es un trabajo diario, de compromiso, de voluntad y de respeto por el sistema, que implica que se desarrollen acciones destinadas, no a demostrar siempre la inocencia del cliente, esa es una caricatura, sino que a que el proceso sea justo, que el proceso sea racional, que finalmente nos dé a todos la tranquilidad de legitimidad. El mismo ejercicio quería hacer con ustedes con la próxima lámina y puse el debido proceso en el centro y puse varias etapas del proceso penal. Y les quiero contar cómo el debido proceso para cumplir la oferta de transversalidad aparece en todos ellos. ¿Sí? Cuando uno habla del inicio del proceso penal, que puede ser de oficio o por querella, está hablando finalmente de tutela judicial efectiva, pero además del deber del Estado de investigar, ¿cierto? Dependiendo cómo inicie. Y ahí, por cierto, está presente el debido proceso. Si hablamos de la formalización y pensamos en el debido proceso, necesariamente pensamos en el derecho a la información, en la posibilidad de conocer a cabalidad aquello que se nos imputa y de lo que se va a tratar este conflicto. Si hablamos del cierre de la investigación, una cosa que en la práctica dura 30 segundos, o un correo electrónico, lo que estamos hablando en definitiva es del plazo razonable y prudente para ser juzgado, parte del debido proceso, que nada se dilate demasiado, que todo tenga su tiempo, que las garantías efectivamente se ejerciten. Si hablamos de la preparación de juicio oral, hablamos de, sin duda, el control de la prueba, la posibilidad de contradecir la prueba de cargo, la posibilidad de discutir la exclusión de prueba. Por cierto, muchas otras cosas, el derecho a defensa, pero si uno dijera, ¿qué discutimos ahí? Bueno, discutimos la calidad de la prueba, discutimos qué va a pasar a juicio. Un trabajo técnico de abogados que merece trabajo duro, arduo, dedicación, para efectivamente generar un juicio justo y racional. Si hablamos del juicio propiamente tal, bueno, esa es la joya de la corona para el debido proceso, ¿no? Y están probablemente ahí todos sus principios. La posibilidad de la contradicción, ¿sí? La labor del juez. Pero aquí, porque parece que no los he nombrado, pero el tribunal lo atraviesa todo y la magistratura en esto lo atraviesa todo. Pero aquí quiero nombrar un par de películas. De jurados, gringas, pero que para el efecto del razonamiento y de la decisión son valiosísimas en cuanto a la labor del tribunal. También antigua, pero la pueden buscar porque es un clásico. 12 hombres en pugna muestra cómo un jurado de ciudadanos americanos intenta resolver acerca de la culpabilidad o la inocencia de un sujeto en un juicio por homicidio. Y uno de ellos, porque enfrentaba pena de muerte, uno de esos ciudadanos exige un nivel de convicción tal, que es el mismo que tenemos en nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Más allá de duda razonable. Y a través de la argumentación y la construcción nos muestra cómo finalmente
El respeto por esta convicción y por el proceso debido y el peso de la prueba marca la diferencia en la vida de una persona, pero también en la sociedad. Quiero en esto comentarles otra película. También es antigua, chiquillos, pero están todas. Matar a un ruiseñor. Habla maravillosamente de la defensa. Si uno busca comentarios, dice, mire, habla de la discriminación y el valor moral del derecho. Y es cierto, de todo eso habla el libro y la película. Pero si uno mira la película con pretensión de debido proceso, arruinándola, pero si la mira así como para trabajar, uno va a encontrar ahí el derecho a defensa, sin distinción. Pero el compromiso de ese abogado respecto del debido proceso, porque dice, todos necesitamos defensa. Si yo no defiendo a este ciudadano negro en el sur de Estados Unidos, si a él le falta la defensa, entonces nos podrá faltar a todos. Y eso habla mucho del compromiso que uno debe tener como operador, como abogado, pero como ciudadano, con el debido proceso también. En la convicción de que debe ser efectivamente transversal. En la sentencia también está, por cierto, el debido proceso, con un lujo que es la motivación del fallo. Y este regalo que nos hacen los magistrados, de mostrarnos su proceso de razonamiento en palabras para decir cómo construyen desde un hecho una decisión, pasando por la construcción de una figura jurídica. Es decir, yo les planteo un problema, el juez en su razonamiento y en su convicción construye una figura jurídica, una decisión que plasma en esa sentencia. Y eso también es parte del debido proceso y también es concreto y es real. Por lo tanto, quería, humildemente, espero haber cumplido el objetivo, invitarlos a pensar estos derechos que son lejanos y abstractos como una cuestión de todos los días. Porque así es. Todos quienes trabajamos en esto y todos quienes nos atravesamos con el sistema judicial o jurídico, porque ya es más amplio que solo la jurisdicción, nos encontramos con este tipo de procesos, derechos y garantías que debemos ser capaces de identificar y que, por cierto, debemos procurar cuidar. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Parto primero contándoles muy resumidamente qué es lo que estoy haciendo ahora, porque ahí escucharon lo que hice hace mucho tiempo atrás, cuando todavía era joven y pensaba como ustedes. Actualmente estoy a cargo de la Defensoría Penal Pública, institución que depende, se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministro de Justicia. Es la institución que se encarga en el nuevo sistema procesal penal, que ya no es nuevo, va a cumplir 25 años. Se encarga de proveer defensa a todas aquellas personas que no tengan un abogado o que no quieran tener un abogado particular. Ese es un desafío no solo humano, y permítame ponerme de pie, pero quiero resaltar tres cosas con ustedes que yo creo que son importantes, y me dirijo a los alumnos y a las personas, alumnos de derecho que todavía no son abogados pero piensan serlo, y a las personas que no son abogados. Todo lo que ustedes escucharon hace un momento atrás, y perdón Victoria, es falso. ¿Y saben por qué es falso? Porque lo que dice el papel, como escuchamos a una persona que nos contó qué es lo que está pasando en la cárcel, no es lo que ustedes van a enfrentar en tribunales, no es lo que esas personas privadas de libertad o respecto de personas que están buscando justicia han experimentado 1 año, 20 años, 25 años, 40 años. No lo es. ¿Y saben por qué no lo es? Porque lo que dice el papel suena precioso. Porque lo que dice el papel lo discutimos acá, en un seminario en el que no hay decisión respecto de mi hermano, respecto de mi hijo, respecto de mi familiar eventualmente fallecido. Las reglas de juego ante un tribunal el día de hoy frente a una reforma procesal que, como les dije, no es nueva, ya es vieja,
giran en torno a la aplicación radical y vertical de muchos criterios. Y les voy a poner algunos ejemplos, y el tema que yo les traía para conversar es el tema que dice relación con el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia debiera ser transversal, ¿cierto? Si yo soy imputado, acceso a la justicia. Si yo soy víctima, ¿tengo derecho de acceso a la justicia? Salvo que contrate un abogado o me someta a las reglas de algunas instituciones que altruísticamente me colaboran con convicción, no por intereses secundarios, sino por convicción, tengo acceso a la justicia. 3 ejemplos. Si eventualmente una persona es detenida e imputada de haber ejercitado actos de connotación sexual respecto de menores de edad en un colegio, ¿se le presume inocente públicamente? Gracias. ¿El juez debiera ser objetivo al momento de juzgarlo? Sí. ¿Lo es? El fiscal que está en las primeras etapas del procedimiento no ha adquirido convicción de culpabilidad o inocencia. Hay solo una denuncia y tiene el deber de investigar objetivamente, para un lado y para el otro, ¿cierto? Es objetivo en la audiencia y dice, tengo esta declaración, pero además tengo esta otra, vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto. Derechamente el día de hoy, y no les hablo desde que empezó el nuevo proceso penal, les hablo hoy, ese fiscal no tiene otra que pedir la prisión preventiva. ¿Y saben por qué? Porque si hace otra cosa, cuando salga fuera de ese espacio donde se discute bonito, con artículos, con palabras que nadie entiende, solo los abogados y algunos, no todos, disculpen, pero es así, sale de la sala y lo primero que le va a preguntar el periodista de Chilevisión, ¿por qué no pidió la prisión preventiva respecto de ese degenerado? ¿Es así o no? Y ustedes que son abogados se van a enfrentar a lo teórico, que es increíblemente fascinante, a los estudios dogmáticos, a la jurisprudencia, pero cuando egresen, ni siquiera titulados, cuando egresen, se van a dar cuenta que haciendo la práctica, y esto es un mensaje, una promoción en la Defensoría Penal Pública, el sistema está inundado de requisitos simplemente estadísticos. ¿Cuántas veces fue a visitar al privado de libertad en la cárcel? No le preguntan cuánto duró la entrevista. No le preguntan si la entrevista fue privada. No le preguntan si eventualmente pudo llevar la carpeta investigativa. Le preguntan simplemente cuántas veces fuiste. 2 veces al mes, 1 vez al mes. Perfecto, cumpliste el indicador. ¿Se cumplió el objetivo del privado de libertad? No. ¿Se cumplió el objetivo de la ley cuando regula que esa persona tiene que ser visitada e informada? No. Y les agrego algo más, en este primer ejemplo. Les agrego algo más. Esa persona que está privada de libertad, ¿quiere que le lleven la carpeta donde alguien cuenta que él es, una versión, que él es un abusador de menores? No quieren. ¿Y saben por qué? Porque si alguien le hurta, roba, sustrae la carpeta y la difunde en el módulo, dentro de la cárcel las cosas no son como ustedes escuchan. Y perdonen que sea tan sincero con alumnos que están creciendo para ser verdaderos abogados. No son como se las cuentan. En concreto, y disculpen el idioma que estoy utilizando, quiero ser tan franco como lo fue nuestro anfitrión. Se paga al contado, se paga al crédito. Y pagar al contado o al crédito no es plata. Son golpes, son agresiones físicas. Vámonos al otro lado. Niña de 13 años jugando con su skate. Cruza un auto por un sujeto, lo vimos ayer, ustedes escucharon la noticia, pero el ejemplo que les voy a dar es más bien real. Cruza un auto de una persona que tenía 3 condenas por manejo en estado de ebriedad previas, pero seguía manejando. E iba con alcohol en la sangre. ¿Cuál creen que fue el resultado? Niña muerta, sin representación en el tribunal. Porque, ojo, en nuestro sistema penal maravilloso, el actual, la víctima solo es representada si hay una institución distinta al Ministerio Público que representa sus intereses. O sea,
si hay abogado particular querellante, si hay una institución que representa sus intereses, esa víctima va a ser escuchada. Dos ejemplos muy recientes. Número 1, libertad condicional para una persona que fue condenada por un hecho horrible en el sur. Llegó su defensor, llegó el representante de la víctima a la audiencia o a la sesión donde se resolvió eso, no llegó. Y más encima la representante de la autoridad pública llegó atrasada a la audiencia donde se iba a discutir la apelación o el cuestionamiento de dicha libertad. Segundo ejemplo, ¿vieron ustedes en las noticias lo que sucedió con ese niño de 12 años? Colóquense en los dos parámetros. Dos personas respecto de quienes se les exhibió el rostro, estoy hablando de los imputados, el rostro, el nombre, se dijo dónde vivía, tenían todo claro los periodistas. Y por el otro lado, una familia destruida, con un niño de 12 años que hasta horas tempranas de ayer le decía chao a su mamá y a su papá. ¿Ese niño tenía representación en la audiencia? No, porque ojo, ustedes que van a ser abogados y los que no son abogados, el Ministerio Público no representa los intereses de la víctima, representa los intereses del Estado. Y es así que en muchos casos el Ministerio Público decide archivar una causa. Y le llega un correo o un mensaje a la víctima, ¿no? Lo sentimos, besitos, cariños, la causa se archivó. Y les estoy hablando en términos coloquiales porque hay un término jurídico para eso. Hasta que usted o hasta que nosotros encontremos nuevos antecedentes. Se entraba a mi casa, robaron todo lo que podían, me dejaron en la tremenda crisis familiar, pero se archivó porque no hay imputado conocido. Me voy al otro lado. Toda persona que se presenta ante un tribunal como imputado en este concepto de acceso a la justicia, ¿qué derecho humano esencial tiene? Presumirse inocente. Ustedes que están en segundo año, tercero año, ¿han ido a audiencias de control de detención? Vayan, les va a servir, son públicas, salvo el tribunal restringe el acceso. Y no necesitan ir en la semana, pueden ir los fines de semana. Lo más entretenido los fines de semana. Ahí van a ver la realidad del teje y maneje de las audiencias y cómo sustancian los jueces. Esa persona que ingresó detenida, hablo de acceso a la justicia, la ley le asegura un abogado. Primer detalle simpático. El juez lo primero que pregunta a través del acto del funcionario del tribunal, ¿cuántos controles tenemos? Sábado, empiezan a las 11. 22 magistrados. Con todo cariño, María Olga. ¿Tantos? Llame al defensor para que entreviste rapidito y ahí vamos viendo cómo hacemos. El sujeto es presumido inocente, pero hay que apurarnos un poquito porque es sábado. Fiscal, cuénteme las circunstancias de la detención. Defensor, ¿alguna objeción? Chan, 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 listo, formalícelo. Y le preguntan a esa persona, el presunto inocente, el que tiene derecho a conocer los cargos, el que tiene derecho a entender los cargos. ¿Ustedes lo escucharon? El papel. Oiga, Carrión, ¿entendió? ¿Qué creen que va a contestar ese señor frente a una persona que está elevadita, porque no está a mi mismo nivel, elevadita? Y con un funcionario, yo respeto mucho a Gendarmería de Chile y les agradezco el apoyo que me han dado y que han dado a la comunidad en general en determinadas situaciones y por regla general cumpliendo su trabajo. Junto a un gendarme que está atrás y que ya en el calabozo les dijo, háganla rapidita, porque es sábado. Eso ustedes no lo conocen. ¿Y saben por qué no lo conocen? Porque eso no se publicita. Dijo, sí, entendí. Los lleva a un parámetro especial que tocó la primera expositora que ya se nos fue. Si fuese indígena. Ya habla un poco de español y habla solo quechua. ¿Entendió? ¿Saben qué le va a decir al juez? Sí, va a ser así con su cabeza. Y es probable que esa persona ni siquiera esté en la sala del tribunal, porque la pandemia nos dejó muchas cosas maravillosas, especialmente para ustedes que son los jóvenes. Yo soy sincero, yo soy capa 8, no entiendo nada de redes sociales y ese tipo de instancias tecnológicas. Lo van a conectar por Zoom desde el penal. ¿Y qué va a decir? Por Zoom. ¿Ustedes creen que va a levantar la mano y va a decir, no, no entendí?
¿Ustedes creen que va a decir, no hablo español? La regla general es que diga, sí entendí. Y acto seguido se va a discutir, fiscal, ¿qué va a pedir? Defensor, se va a oponer. ¿Cuáles son los argumentos? Tráfico, tenía 4 kilos de cocaína en ladrillos en su cuerpo. Defensor, ¿se va a oponer? Y el defensor hace una cháchara. Les estoy siendo súper sinceros, una cháchara. Porque ya el juez, con esa sola afirmación, y es cosa que ustedes escuchen los audios, defensor, ¿se va a oponer? ¿Qué le está diciendo? ¿Cierto? Entretenido, pero eso no sale en la tele, señora. Y les agrego algo más. A la justicia en papel, precioso. En los dictámenes y sentencias de la Corte Interamericana, una maravilla. Vayámonos a Europa. Yo leo eso y digo, pucha, quiero ser abogado. Victoria mencionó películas maravillosas. Muchas ganadoras de Oscar, inclusive la más antigua. Detalle, no sirven para Chile, perdón Victoria. ¿Y saben por qué? Porque el sistema norteamericano es muy distinto al sistema chileno. Para entender el sistema chileno ustedes deberían ver películas que se proyectan o se han hecho acá en Latinoamérica. Hay películas muy lindas en Argentina debido a la dictadura y la matanza que se produjo en Argentina. Hay algunas películas acá en Chile. Hay películas brasileras buenísimas. Y no porque yo quiera Colombia les voy a recomendar ver películas colombianas. Ese país ha vivido más de 70 años bajo el yugo de la narcoguerrilla. Hay gente que ha desaparecido y que no se sabe nada. Ni siquiera hay un registro y el gobierno ni siquiera se preocupa. Sigo hablando del acceso a la justicia porque al principio, y esto es a título de broma y para que nos relajemos porque está haciendo calor, me habían dicho 10 minutos. Voy a replicar a doña Victoria, voy a seguir el mismo tránsito. Ese acceso a la justicia se rige por reglas, se rige por plazos. ¿Qué alumno de derecho no ha sufrido por los plazos? En las pruebas solemnes. Señor, plazo de apelación. Señor, plazo de la reposición. ¿Y saben qué pasa? Cuando yo no respeto esos plazos, en la vida real, como decía un periodista, la realidad, me va como el champiñón. Pero ¿quién asume las consecuencias? No soy yo. Porque como lo dijo María Olga, yo a las 9:30, 10, salgo de mi oficina, me voy a la casa, prendo Netflix porque no quiero ver las noticias, señora, y eventualmente tomo un poquito de jugo de naranja. ¿Quién asume las consecuencias? La persona que está privada de libertad. Que a las 5:30 se produce el encierro es devolverlos a sus celdas o a sus módulos, y adentro rige la ley ¿de quién? Del más fuerte. ¿Yo puedo estar ahí adentro? No, el INDH sí. Y ha hecho una gran labor el INDH verificando constantes vulneraciones a los derechos de los privados de libertad. Pero no me quiero focalizar en los privados de libertad, piensen en una persona libre. Si yo estuviera imputado, ojalá Dios no escuche y la Virgen me proteja, y miren, llegó un angelito ahí. ¿Saben qué quisiera? Ir todas las semanas a la oficina de mi defensor y exigirle que me atienda al menos media hora. ¿Cierto? Es como con el médico cuando pago el médico, porque si es médico público estoy jodido. Pero si es médico privado, pago la consulta y me voy a la consulta. Pregunta, ¿esa persona lo puede hacer? A lo mejor sí, un familiar, una hermana, una mamá. Se da el tiempo, ahorra la plata, baja de hospicio, va a la oficina del abogado público. El abogado público tiene 2 días a la semana para atender. No tiene más. ¿Y saben por qué? No es porque no quiera, porque el resto del tiempo está o en audiencias, o en controles, o en juicios orales, o eventualmente haciendo visita a cárcel. ¿Hay una brecha del sistema? Claro que hay una brecha del sistema. Sigo hablando de acceso a la justicia. Necesito medios económicos para defenderme, sea víctima o sea imputado, sí necesito.
necesito dinero para mandar a hacer un peritaje. ¿Cuánto cuesta un peritaje social? 120, 150. ¿Cuánto cuesta un peritaje psicológico? Son los básicos. 200, 250. El Estado de Chile le entrega a la Defensoría dinero para eso. ¿Saben qué sucedió este año? 2 veces nos recortaron el presupuesto para peritajes. La última vez nos quitaron 20 millones de pesos. ¿Qué debe hacer el servicio? Optimizar, priorizar, ver qué pasa, sin cometer delitos. Porque si yo contrato y no pago, ahí doña Camila me va a ir a visitar al penal de Alto Hospicio, ¿cierto, doña Camila? Usted me va a ir a visitar, yo creo que usted, y el INDH, a lo mejor, no sé. Segunda cosa, para asegurar el acceso a la justicia necesito abogados. ¿Tienen los servicios que aseguran acceso a la justicia suficientes abogados? No, porque el interés actual del establishment político no es defender, es privar de libertad. Confunden la seguridad pública con atiborrar la cárcel de personas privadas de libertad. Y es increíble cómo la autoridad política, y aquí a lo mejor me echan, pero estoy hablando la realidad, se llenan la boca diciendo, ha subido la tasa de privados de libertad, hay mayor seguridad en las calles. Mentira. Seguimos viendo los mismos delitos y las mismas desgracias. Entonces, necesito más abogados y no voy a hacer un mea culpa de la Defensoría. Piensen en la CACTA, Corporación de Asistencia Judicial. Piensen en otros organismos que necesitan de aquello. No se les aumenta el presupuesto. Y tercero, y con esto termino, señor Dufresne, no me voy a extender más, porque capaz que me empujen y me caiga. Y estoy viejito y con artrosis y termino mal. Y tercero, necesito la capacidad para asumir una cartera de causas que me permita priorizar. Tengo 500 privados de libertad, y siempre hablo de los privados de libertad porque son los más vulnerables. Privados de libertad por tráfico. Tengo 100 privados de libertad por delitos sexuales. Tengo 20 privados de libertad por asociación criminal. Tengo 50 migrantes privados de libertad porque les dicen que están relacionados con el Tren de Aragua. Pregúntenme, ¿a quién priorizo? A todos por igual, porque aunque esté de tráfico, aunque esté de sexual, aunque esté lo que sea, se le tiene que asegurar el acceso a la justicia. Es el desafío que yo les planteo a ustedes como estudiantes de Derecho. No se queden en las aulas, no los estoy sacando de la universidad, señor Dufresne. Estudien, conozcan, entiendan, lean, pero como les dijo Victoria y María Olga, salgan a la calle. No hay peor cosa frente a un tribunal, y en eso me lo va a ratificar la magistrada, que escuchar a un abogado que no tiene calle, perdone la expresión. Porque mientras se demora 35 minutos en tratar de explicar qué es lo que dice el 185 de no sé dónde, se le pasó el tiempo y el juez le dice en su cara, defensor, ¿ya terminó? Primero eso. Y finalmente, y me quiero hacer cargo de un reclamo que es legítimo, y es un reclamo que ha sido objeto de un análisis por parte de este defensor regional vinculado precisamente a las prisiones preventivas. Desde la semana pasada, y no solo a instancias propias, sino también a instancias de Lorena de Ferrari, directora del Instituto de Derechos Humanos. Este defensor ha concurrido a uno de los módulos más vulnerables de la cárcel de Alto Hospicio, que es el módulo que ocupa, la agrupación, perdón, que ocupa 47, 48, 49 y 50. Y todo ese grupo de personas, previa autorización de la Defensora Nacional, van a entrar a un proyecto piloto de atención preferencial para probar, primero, lo más importante. ¿Ve? Esas son acciones de los espíritus chocarreros que dicen, Carrión, cállate. No me voy a callar. Para probar 3 cosas que pretendo replicar, ojalá, si es que existe presupuesto. Número 1, un acceso a la justicia digno. Número 2, abogados con experiencia. Y número 3, entrega de información oportuna, porque también se habló del tema de la extensión de los tiempos de privación de libertad. Y con esto de verdad termino, señor Dufresne, de verdad me comprometo, con esto último termino.
Imagínense lo que me pasaba cuando litigaba en tribunales, los jueces pasaban tirándome la oreja, pero no me iba tan mal, no me iba tan mal. Hay un tema que gira en torno a la voluntad del investigado. ¿Saben qué piden? Y lo digo con el dolor de mi corazón. Trate de extender lo más posible mi estadía acá. No me quiero ir rematado. Porque en las cárceles los condenados y los rematados tienen realidades distintas. Primero eso. Segundo, la constante necesidad de ampliar los plazos porque no llegan pericias que son importantes. Las químicas, las criminalísticas, las psicológicas. Y tercero, nuestro tribunal oral en lo penal, y es bueno que ustedes que están en segundo año vayan al top, entren, que los vean, que los jueces sepan, de nuevo María Olguita, sorry, que los jueces sepan que aquí en Tarapacá se ejercita el control popular. ¿Ustedes saben qué es el control popular? Es ir, escuchar y ver. Ese es uno de los principios de la reforma procesal penal, la publicidad. El juez ya no falla para adentro, el juez falla para todo el mundo, salvo la audiencia sea reservada, y ahí no armen show, pues si es reservada no entren. Pero la mayor parte de las audiencias son públicas, que los miren, que ustedes son estudiantes, están escuchando cómo ven. Nuestro top es uno de los tribunales con mayor carga laboral en todo Chile. 2022, top 1, la mayor cantidad de juicios orales. 2023, mismo lugar. 2024, bajamos del lugar. Se asustaron, comenzaron a agendar más juicios. Y si ustedes van a un juicio, si es por ejemplo un juicio de drogas, exactamente dura un juicio, ese que acabamos de escuchar que tiene que ser contradictorio y ejercicios y todo eso que es muy lindo, porque eso es la litigación, 1 hora y media. Se habla el imputado, habla el acusado, habla el fiscal, 2 policías, el informe químico, la defensa generalmente colaborativa, listo. Tribunal ni siquiera sale a deliberar. La formalidad es que el tribunal baje del estrado, así todo solemne, todo bien cocoroco, y diga, volvemos en un ratito, vamos a deliberar. No, ahí mismo, delante de todo el mundo y hasta en voz alta. No, este tiene cara de traficante, tal cual. Ya, abre el micrófono, sí, veredicto, culpable, discutan la pena. Vayan, presencien, no tengan miedo de ir a nuestras cárceles. Si de algo puedo estar seguro, por ahora, que nuestras cárceles son seguras. La cárcel de Iquique es un monumento a la vulneración de derechos humanos de las mujeres que están ahí. Y no porque se quiera, y no porque los gendarmes insidiosos les van a hacer daño. No, no hay recursos. Y exactamente lo mismo sucede con Hospicio. Y se olvidan siempre en este Tarapacá querido, que lejos de Iquique, 1 hora 20 en auto, 1 hora y media, casi 2 en bus, está la cárcel de Pozo Almonte, donde la gente literalmente, cuando hace calor, y ustedes saben que Pozo Almonte hace calor, se achicharran entre las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Yo les quiero agradecer que hayan tenido la paciencia para escucharme. No he visto alumnos que hayan tratado de arrancarse, señor Dufro, los vi sentados. Espero que hayan tomado en cuenta todo lo que les digo y finalmente espero que entiendan con cariño que el ser abogado no es únicamente saberse de memoria las leyes. Y si alguna vez quieren ser funcionarios públicos, aquí tienen un excelente ejemplo. Compromiso, convicción y conocimiento. Porque si tienes compromiso y convicción y no sabes, mal, ¿cierto? La corte va a terminar tirándote las orejas, te van a presentar una queja o te van a abrir un cuaderno de remoción. Yo les agradezco su atención. La Defensoría Penal Pública, y repito, no hago propaganda, pero igual hago, está abierta para que ustedes de la UNAP vayan y nos convoquen, vayan y nos pidan que los acompañemos a la cárcel, vayan y generemos instancias para que vayan a las audiencias. Les repito, no es para que hagan la cimarra en la semana, ¿eh? No. Se puede coordinar asistencia los días sábados y domingos y feriados. La noche antes no carretean y se dan el sábado o el domingo tempranito con el defensor para ver cómo es el sistema.
Les agradezco y ojalá tengan una linda tarde y cierro. Felicitaciones. Yo cuando joven no hacía estas cosas. Yo vengo de una generación en la que todo era digitado, formateado, instruido, y si uno le decía al profesor de Derechos Humanos, yo tenía Derecho Internacional Público, que no estaba de acuerdo, ¿saben cuál era la reacción? Acá no hay almohadillas con tiza, ¿cierto? En mi época era tiza y almohadilla. Agarraba la almohadilla a mi profe y ¡pah!, te la tiraba en la cara. Y al fin de año, en el examen final, usted fue el de la almohadilla, listo, para marzo, temporada extraordinaria. Que tengan una linda jornada y los felicito nuevamente. Muchas gracias. Una vez finalizada la exposición, el profesor Juan Pedro hará su pregunta. Muchas gracias. ¿Por qué están asustados? Pues precisamente por eso. Le haré una pregunta con una respuesta bien práctica. Hoy en día, en todas las universidades de Chile, tanto las privadas como las públicas, yo creo que son más de 60, todas tienen una carrera de Derecho, sí o sí. Y por lo tanto, están saliendo centenares, por no decir 1000 abogados todos los años para copar el mercado de la abogacía. Y por lo tanto, uno tiene dos posibilidades, o quedarse en el montón, o sobresalir del montón. Yo sé que usted en algún momento fue un estudiante de Derecho. En algún momento. No digo igual. No voy a precisar los años. ¿Ya? Y también es evidente que los tres sobresalieron del montón. ¿Sí o sí? Entonces, a mí me gustaría que expusieran no una receta, sino cómo estos estudiantes que están en segundo, tercero, primero, cómo en algún momento dado, cuando estén en quinto, den el examen de grado y reciban un magnífico título de abogado o abogada, puedan lograr salir del montón. Qué buena pregunta, profesor. Es que es una respuesta de vida, de experiencia de vida. Yo les comenté que yo estudié en la Universidad de Talca, estudié con crédito fiscal, no vengo de una familia de recursos económicos, todo lo contrario, bastante humilde. Somos 4 hermanos, soy la menor, por lo tanto la que botó la ola, digamos, de los 4 hermanos, la más chica. Soy de Linares. Entré en la universidad con harto esfuerzo porque tampoco me resultan las cosas. Es que va a abrir heridas, pues, profe. Pero nunca me han resultado las cosas a la primera. ¿Eh? Soy la hija del rigor. Postulé una vez, postulé 2 veces y hasta aquí quedo. Así que la convicción y la voluntad es lo que saca a uno adelante de todo, de un contexto económico deficiente, de un ambiente familiar a veces conflictivo, y seguir adelante y no rendirse. Nunca quedo a la primera. Estudié Derecho, después en la academia lo mismo, no quedé a la primera, en la Academia Judicial por la miércoles. Ya otra vez, y quedé en la Academia Judicial. Y luego que egresé de la Academia Judicial, antiguamente se relataba gratis, no sé si se acuerdan ustedes, había que estar un periodo mostrándose y relatar gratis. Nunca he sido del lujo de darme plazos gratis porque no tengo, digamos, y no tengo respaldo alguno. Entonces no podía. Y antes, cuando egresé de la universidad, tampoco podía decir voy a poner mi oficina con mi padre y mis tíos. No, mentira, nada, cero. No había, miraba para el lado, no había nadie, miraba para atrás, no había nadie. Así que tenía que ser funcionaria pública. Aquí les voy a romper el corazón porque no viene de la vocación de servicio, de la justicia, no, de la necesidad. Hay que ser sincero, era una necesidad económica, personal, familiar, como a lo mejor les pasa a muchos de ustedes. Muchos somos primera o segunda generación en la universidad. Hay gente que depende de nosotros desde muy jóvenes, por lo tanto hay una obligación también de elegir bien, y era entre ser fiscal
o ser jueza. Y di las pruebas para las dos cosas y bueno, y salió primero la academia, o si no, mi vida sería a lo mejor un poco distinta. Pero eso, no es nada de Disney, no es una cosa que les diga desde pequeña, miré, no. Surge desde la necesidad de salir adelante, de salir sola, de ganarle a la vida, de buscar las oportunidades que el Estado brinda, porque en realidad eso es lo que viví. Con crédito del Estado estudié, con crédito del Estado me bequé, bueno, vivo del Estado también ahora, mi sueldo también, pero eso, convicción, esfuerzo, sacrificio, no rendirse, y como les digo, creo que eso me hace ser agradecida y mirar la justicia a lo mejor con otros ojos y a lo mejor ser más empática que a lo mejor otros colegas que no han vivido personalmente lo que yo viví y el sacrificio que vino detrás y la empatía a lo mejor que siento con las personas que necesitan algo, ¿no? Cuando en la frontera, yo llamaba a doña Camila, no hay leche caliente, ¿sí? No hay pañales, es como si fueran, si lo estuviera viviendo. Eso hay al que elaborar también, no se puede confundir uno la vida personal y traspasarla a las causas, eso yo lo tengo claro. Pero sí forma parte de la mirada que yo tengo con la justicia, bastante más humana, a lo mejor más sensible y más realista. Por eso insistimos, yo creo que hoy día tanto este panel, en insistir ustedes en que vivan una vida real fuera de las aulas. Seguramente tienen dificultades personales como todo el mundo, familiares, económicas, etcétera, pero están saliendo adelante y somos un ejemplo de que oportunidades hay que buscarlas y hay que insistir y las van a tener. Y permítanme con esto cerrar, que aquí les voy a echar una flor a la Universidad de Arturo Prat. Tengo la posibilidad de poder comparar clínicas jurídicas. En Santiago hay muchas. Yo quedé así como, ¿qué? Hay como 60. La Andrés Bello, la de Talca, la de Diego Portales, la Chile, la Silva Enrique, está llena. Entonces puedo comparar. Hoy día, después de 2 años en Santiago, puedo comparar. Y de verdad que el nivel de la clínica jurídica de la Universidad Arturo Prat es altísimo. Los profesores, los directores y los estudiantes, para mí, son de excelencia. Y ojo que lo estoy diciendo con un punto grande de comparación en Santiago. Así que no porque estén, digamos, lejos del centro de Santiago, no están haciendo un muy buen trabajo de formación, profesor, porque de verdad me consta que es así. Bueno, todos tenemos una historia que contar cuando se trata de cómo llegamos hasta donde estamos, ¿no? Pero yo parto agradeciendo las posibilidades que he tenido en la vida y que se ocupan. Y a la pregunta del profesor, ¿cómo llega uno donde está? En mi caso creo que la respuesta es creyendo y trabajando. Creer que puedo, creer que voy a conseguir lo que estoy soñando, pero como se dice, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿o no? O sea, si había que estudiar, se estudiaba. Si había que trabajar, se trabajaba. Si había que quedarse hasta más tarde, nos quedábamos. Y en el trabajo, cuando había más trabajo del necesario, se hacía. Pero eso no quiere decir que uno deje de agradecer. Porque la vida es oportunidades, ¿o no? Pero las oportunidades están, se toman, pero se construyen. Entonces, si uno cree en algo y si uno quiere hacer algo, uno va y contento lo hace, ¿no? Uno va a trabajar contento. Y no es que uno sea un mártir, si uno también espera el viernes y quiere vacaciones. Y también uno quiere aprobar con la nota y no tener recalificaciones cuando está en la universidad y uno quiere todas esas cosas. Pero bueno, si no toca así, no toca. Y eso uno se sacude, se para y sigue, ¿no? O sea, esta historia que el profesor generosamente dice exitosa, en mi caso ha significado muchos fracasos también. Pero reelaborando, son aprendizajes, ¿no? Y eso es así, como todo en la vida, como todos aquí hemos construido algo. Así es que, ¿cómo se llega hasta donde está? Trabajando.
y creyendo. Muy rápido. Bisabuelo escribano, abuelo abogado, padre abogado, presidente en su momento de la Corte Suprema de Bolivia. Carrión decidió venirse a Chile y alejarse de ese espejo. ¿Dónde vivía mientras estudiaba? En una pensión. ¿De dónde salí para ir a dar mi examen de grado un miércoles 22 de marzo? De una habitación chiquitita al lado de la cocina de la pensión donde vivían 22 personas más. ¿Por qué? Porque en su momento le dije a mi padre, paga la universidad y mándame para la comida, para nada más. Durante toda mi carrera trabajé en un local, en varios locales de comida rápida, pero el que más me acuerdo en Santiago era el Burger Inn, que estaba en la Plaza Italia, haciendo hamburguesas. Se hace ricas hamburguesas. Sé cuál es el secreto. Exitoso no, y replico lo que acaba de decir Victoria. Agradecido sí. El único consejo que les puedo dar, si van a ser abogados, si van a ejercitar la profesión, piensen que en su boca y su mano está el destino de una persona, sea un imputado, sea una mamá, sea un niño. Aléjense de la visión de que hago esto por ahora. Todo lo que hagan, háganlo con ese compromiso y no piensen en ustedes. Si hubiera pensado yo en mí, con esto cierro, estaría en Bolivia a lo mejor preso, no sé, ustedes saben cómo son las cosas por allá, por todos lados en todo caso, o putrefacto en dinero. Pero estoy acá, me levanto a las 6 de la mañana, llego a veces a las 8, 8:30 a la oficina y me voy de mi oficina a las 9:30 y no porque alguien me obligue a hacerlo. ¿Saben por qué? Porque me gusta lo que estoy haciendo. Me gusta ir a la cárcel, me quedo días completos en la cárcel. No duermo, sí, me quedo en la cárcel, solo visito, no me quedo a dormir. Porque me gusta. Hagan lo que ustedes quieran hacer, siempre y cuando les guste. Y háganlo bien. Están en una excelente universidad. Me encanta hablar con el micrófono. Muchas gracias. Yo sé que el comité organizador me va a tirar la oreja por haber no sé, alargado un poco este panel. Pero yo creo que era esencial, no solamente por los conocimientos que han aportado, pero sino también para que los estudiantes vean que detrás de todos los cargos, sean magistrados, jueces, profesores también, porque Victoria es profesora de aquí, defensor público, lo que quiera, hay personas humanas y eso es lo más importante. Y también quiero decir que yo creo que la mejor satisfacción que puede tener al final un profesor enseñando o intentar enseñando algo, no sé si otro lo capta o no capta, pero al correr de los años es ver que esos estudiantes que tuvo en segundo, tercero, 10 o 20 años después, son colegas suyos. Ya son abogados y muchos muy buenos abogados. Ya, y yo creo que esa era la satisfacción de un profesor. ¿Verdad, Lorena de Ferrari? Que ahora es, no sé, directora de liderazgo regional, también fue alumna mía. Camila, también. Y para que queden de nosotros nomás, la decana interina, la profe Claudio, también. ¿Ya? Y bueno, y yo creo que esto al final nos llena de satisfacción. Y bueno, dejémoslo ahí nomás, porque no podemos todas llorar aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos sacado un poco la parte más humana de la abogacía. Bueno, ahora nos queda entregar unos regalitos, eso sí, siempre por los estudiantes, elegido por el estudiante, etcétera, porque al final son los que mandan aquí.